Necesitamos de ti, Señor. Hoy, Padre, háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Esa palabra que tú has puesto, Señor, que ya fue preparada y tú has puesto en el corazón de tu Hijo, Padre. Esa palabra, Señor, que trae vida, Señor. Esa palabra, Dios amado, que tú traes en esta tarde, Padre, que caiga en buena tierra, Señor, que dé al 100%, Señor. Que esa palabra, Señor, exhorte, pero que también edifique, Padre. Lo que tú traes en esta tarde, nosotros lo recibimos, Padre. Nosotros recibimos tu palabra, Señor. Palabra que tú has puesto en el corazón de tu siervo, Señor. Háblanos, papito lindo. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia podemos sentirla cada vez que venimos a este lugar. Te damos gracias, Padre, porque nunca nos has dejado solos, porque tú has sido fiel, Señor, a pesar de nuestras infidelidades. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, con la que tú nos has llamado, Señor, y has enviado a tu Hijo amado para que se entregara por nosotros. Tómate un pequeño momento y dale gracias al Señor por ese sacrificio tan grande. No hay un sacrificio más grande que Dios haya puesto a alguien, a algún profeta, algún ministro. No se compara el sacrificio con el que el Señor hizo en la cruz por ti y por mí, porque Él nos compró a precio de sangre. Te damos gracias. Dale gracias al Señor, hermano. Conoce su grandeza, su poder y su misericordia. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Es un poder estar en la casa del Señor. Amén. Es un gozo y a la vez una responsabilidad estar aquí delante de usted, porque no es cualquier cosa, no es cualquier discurso, sino es compartir la palabra del Señor. Y hay que buscar la palabra del Señor con preocupación, con ganas, ¿verdad? Amado hermano, para mí no es fácil estar aquí delante. Es una responsabilidad, pero es una responsabilidad de amor también tener la bendita oportunidad de compartirle la palabra del Señor, y deseamos que eso sea lo que yo le pueda compartir en el nombre del Señor en esta tarde. Amén. Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Oseas. Oseas 1:9. Amén. Quiero ser lo más preciso y conciso posible, no por llenar tiempo, sino por dar el mensaje, ¿verdad? Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oseas 1:9. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Te pedimos que solamente sea la voz del Espíritu Santo que nos hable, Señor, a nuestros corazones, y no la voz del hombre, Padre, porque el hombre nada bueno tiene para decir, pero tu palabra es vida y es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Dice esta palabra, se escucha un poco dura, ¿verdad? Pero vamos a entender el contexto de lo que
yo quiero expresarle en esta tarde. Usted sabe, hermano, que cada vez los tiempos se ponen más difíciles, ¿verdad? Y la palabra dice que muchos corazones se van a enfriar al final de los tiempos. Y eso está pasando, amado hermano, no va a pasar, ya está pasando desde hace tiempo. En la iglesia amada del Señor, muchos hermanos, muchos de nosotros en algún momento nos enfrían, ¿verdad? Pero lo que la palabra dice, que cuando los corazones se van a enfriar, es una tendencia, y esa tendencia es una tendencia al rechazo. Hay una época en que los hermanos en la iglesia podemos estar llenos de muchas cosas materiales, pero empezamos a carecer de cosas espirituales, ¿verdad? Hay un pueblo, una parte del pueblo del Señor que está rechazando el amor de Dios. Cuando nosotros vemos aquí en esta palabra que dice ponle por nombre Lo-Ami, se divide en dos cosas: Lo, que quiere decir no mío, no es mío, y Ami, que es pueblo. Entonces el nombre, como lo dice aquí, dice que no es mi pueblo. Ese es el nombre que le está poniendo Dios al hijo de Oseas. Y ese nombre significa una sentencia. Es una sentencia que viene al pueblo, aparte del pueblo, por causa de la infidelidad, por causa del rechazo del amor del Señor. Para ponerle en contexto brevemente, aunque yo sé que usted conoce la historia de Oseas, pues él, por mandato de Dios, ¿verdad?, se casó con una mujer que era infiel, ¿verdad?, con una mujer que tenía bajas pasiones. Y el propósito de Dios, al darles ese mandato, o el propósito de Oseas, el que le fue impuesto, es que mostrara el amor de Dios a su pueblo infiel, mostrara cómo Dios una y otra vez llamaba a su pueblo. Entonces Oseas se casó con esa mujer, sabiendo que era de la vida alegre, por decirlo de una manera, y se casó sabiendo de que le iba a ser infiel, sabiendo que lo iba a traicionar, porque esa era la tendencia. Entonces la mujer, siendo ese tipo de mujer, ciertamente fue infiel en la historia del libro de Oseas, y se le fue de la casa. Aunque él dice que la llamó, la hizo su esposa legítimamente, no solo la llamó a vivir como un amante o como así nada más, sino que la hizo su esposa, le dio el derecho de su casa, de ser su esposa y madre de sus hijos. Pero ¿qué hizo esta mujer? Rechazó y se fue. Eso pasa en el libro de Oseas. Ella se fue y lo dejó, ¿verdad? ¿Qué es lo que le toca que hacer a Oseas otra vez? Tiene que venir y perdonarla y irla a buscar. Y no solo la tiene que ir a buscar, porque esa mujer cayó en tanta desgracia que se hizo esclava, se denigró. Entonces Oseas tuvo que ir, no solo la perdonó, tuvo que hablarle de amores, tuvo que convencerla, y no solo tuvo que convencerla, tuvo que pagar un precio por ella, porque ella ya estaba esclavizada, ¿verdad? Entonces, resumiendo mucho, esa es como el mensaje de Oseas, de uno de los, creo que es el primer profeta menor, o de los primeros, pero ese es el mensaje, esa es la profecía, que a la vez, como le digo, es una sentencia contra el pueblo, y mostrando el amor de Dios en la infidelidad del pueblo, y que una y otra vez, como un esposo amoroso, Él va y te busca. Amén. Entonces, hay unos puntos que el Señor me mostraba tratando de estudiar un poco el libro de Oseas, entre el capítulo 1 y 2, y yo anoté 4 puntos, se los voy a decir así. La mujer tenía naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ella, su naturaleza era así. No es que era una mujer que Oseas la trajo
y de ahí se le torció. Era así. La mujer se vendió a sí misma voluntariamente. Ella se entregó a sus bajas pasiones y se vendió ella. La mujer fue llevada al desierto. Amén. Nos vamos a quedar aquí. 4, la mujer fue comprada por alguien que no tenía que pagar el precio, porque Oseas era su esposo. Por derecho, ella era su esposa. Pero como ella voluntariamente se vendió, entonces a él le tocó que pagar un precio, y fue un precio muy alto, porque dice la Biblia, que él tuvo que pagar con 15 monedas de plata, creo, y también tuvo que dar cebada, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que dar cebada? La cebada era la comida de los pobres, por decirlo de una forma. Los de billete comían trigo, ¿verdad? Y los pobres comían cebada. O sea que Oseas no solo le tocó que irle a hablar de amores, sino que le tocó que soltar lo que tenía, y hasta la comida tuvo que dar por ella para traerla otra vez, ¿verdad? Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que le mencionaba yo al principio? Que en estos días, o bueno, desde siempre, pero se ha aumentado más la tendencia a rechazar el amor del Señor, a rechazar su gobierno y su buena voluntad en nosotros, a rechazar al Señor como un esposo para su iglesia. Y eso a mí me da una pregunta: ¿por qué la mujer pasó por todo eso si ya tenía esposo? Porque esa mujer le fue duro, ¿verdad? Porque ella se fue a sus pasiones, fue infiel y se quedó esclavizada, ¿verdad? Y podemos decir, ¿verdad?, como nosotros sabemos, que hay una naturaleza de pecado en todos nosotros, el viejo hombre, y que por esa naturaleza la mujer hizo eso. Pero hay un detalle importante para ahondar más. Si nos damos cuenta, esta mujer ya esposa, ¿verdad? No era la que estaba antes de Oseas, sino que cuando vino Oseas, él la hizo su esposa. Y aún siendo la esposa, ella vino y lo rechazó y se fue. Entonces ahí ya no es solo la naturaleza pecaminosa, ya no era solo justificada en la naturaleza, porque ya había sido llamada a ser esposa, sino que ella ya iba a un rechazo. Por eso es que vino la esclavitud y por eso vino el desierto. ¿Qué hace el esposo? El esposo va y la busca, ¿verdad? Vamos a Gálatas 4:1, amado hermano. Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Dice aquí. Mire lo que dice aquí Gálatas 4:1. Esto le está diciendo Pablo a los Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Mire esto, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué es lo que le quiero decir aquí, amado hermano? Muchas veces me pongo yo de ejemplo, ¿verdad? Yo puedo venir, buscar al Señor, nacer quizás en un hogar cristiano, conocer al Señor ya siendo adulto, siendo niño, siendo joven, empezar a caminar con Él, empezar a caminar en la iglesia, buscándolo. Pero ¿qué pasa si yo vengo y lo rechazo y me alejo? No es, como le decía, la naturaleza pecaminosa, sino que hay algo más. Hay un espejo, hay una apariencia que yo estoy siguiendo. Fíjese que aquí en Gálatas 4:1, esa palabra que usa, que el heredero es niño, palabra que es nefios con P, nepios. Y esa palabra es de origen romano. Pablo intencionalmente usó esa palabra de origen romano. Le voy a decir por qué. Porque ese origen es alguien que vive en la casa, ¿verdad? Es un hijo que la familia romana o el padre lo había nacido, era un hijo biológico, ¿verdad? Pero no tenía derecho a la herencia, no tenía derechos de nada, ¿verdad? Solo a una tutoría, ¿verdad? Entonces, este hijo, como dice Pablo, no tenía diferencia entre los esclavos, los que son del mundo, contra
los hijos verdaderos, legítimos, que cumplían la mayoría de edad. Entonces, muchas veces, amado hermano, nosotros estamos viviendo en ese espejo, ¿verdad? Que nosotros venimos y buscamos al Señor y nos alejamos de Él una y otra vez, pero ¿por qué es? Porque aún nosotros no hemos llegado a la herencia total del Señor, sino que aún somos niños nefios. Nosotros somos como no hay diferencia entre los que están afuera contra los que estamos adentro. Y eso es algo, amado hermano, muy importante de señalar, porque fíjense que si nosotros no nos damos cuenta de eso en nuestro mismo interior, si no autoexaminamos que nosotros estamos en esa manera, podemos llegar a caer en la creencia de que los que están afuera están mal y yo estoy bien. Y quizás realmente no hay diferencia en mí contra ellos, ¿verdad? Y tal vez yo digo, ¿por qué, Señor? O mi conciencia no me acusa, sino que pienso que estoy bien, pero estoy tras un velo, estoy tras una cortina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque legalmente no he sido colocado como hijo, aún soy un niño, ¿verdad? Un niño que no tiene el derecho a la herencia del Padre, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto suceden tres cosas que yo quiero mencionar. Uno, que ese niño es como la esposa de Oseas, ha sido invitada por el esposo y el esposo la ha esposado, ella ha aceptado ser su esposa, pero aunque lo ha aceptado, lo ha rechazado, ¿verdad? Lo aceptó en su momento, pero de ahí lo rechazó. Vayamos al libro de 1:10, después de Nehemías. Yo por eso me traigo esta Biblia grande, porque aquí encuentro más rápido los versículos. Esther 1:10, vamos a leer del 10 al 12 para entender lo que explico. Mire pues, Esther 1:10 al 12 dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, a Arbona, Bigta, a Bacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey, dice, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mire lo que dice el 12: mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Esta es la invitación del esposo a la esposa, pero es la invitación que la esposa rechaza, ¿verdad? Número 2, se le ha puesto frente a ella, el espejo de su pecado, pero ha olvidado su propio reflejo y lo ha cambiado por una ilusión. Y en esa ilusión sabe que un día puede llegar a ser heredera, puede llegar a ser su esposa, pero lo rechaza. Eso es lo que pasa con Gomer. Gomer se llama la esposa de Oseas. Ella viene y sabe que es esposa, pero las pasiones bajas de este mundo la llaman. Ella se entrega a sus pasiones, se entrega a su humanidad, se entrega a lo material y rechaza al esposo y se va por una ilusión. ¿Y sabe qué pasa con esa ilusión? Que esa ilusión es peligrosa porque te separa el alma del espíritu. Y cuando esa alma se separa, empieza a vivir una ilusión, y en esa ilusión es peligroso porque tú pudieras estar haciendo algo mal, pero crees que vas por buen camino y crees que estás bien, pero tu alma está arrestada. ¿Y qué pasa con el alma arrestada? Termina en esclavitud, ¿verdad? Termina comprada por el otro, porque tú mismo la entregaste. Eso le pasó a Gomer, la esposa que rechazó al esposo. Ella entregó su alma a las pasiones. ¿Y qué pasó? Fue esclavizada, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer el esposo? Irla a buscar, y ahí en Oseas dice que tuvo que pagar un precio por ella. O sea que tan bajo había caído ella que había entregado su alma. Ella era esclava, ya era
ya no era una esposa como lo era, sino que era como cualquier cosa, porque así antes eran tratados los esclavos. Los esclavos eran como animales, ¿verdad? En los pueblos romanos, en Siria, los esclavos eran tratados como animales, comprados y vendidos como animales. Así debajo había caído ella. Entonces, por eso muchas veces nosotros pensamos que así están los de afuera, ¿verdad? Hablando de que afuera, fuera de la iglesia, pero tal vez nosotros adentro pudiéramos estar o llegando a caer en la misma situación, ¿sí? Y no hay diferencia entre un esclavo de afuera contra un esclavo de adentro, porque puede haber un esclavo adentro que quizás se cree hijo, pero no es un hijo adulto, es un hijo nefios, un hijo que todavía no tiene el derecho, porque no ha alcanzado y ha rechazado la voluntad del esposo. Aquí Vasti es la reina que rechazó al rey, teniendo el título de reina, teniendo el título de esposa, rechazó al rey. Y hay 7 puntos importantes que quiero mencionarle, porque fíjese que sabe cómo nosotros rechazamos al esposo, por medio de 7 atributos, 7 calificativos que la esposa tiene que tener para acercarse al esposo. Dice la Biblia aquí en el 10, el Esther 1:10, que los llamó, la mandó a llamar por medio de 7 eunucos. Y miremos los nombres de estos eunucos. Mehumán significa fiel. Aquí ya perdió Gomer, la esposa de Oseas, porque fue infiel. Vista significa botín y significa castrado. Esa palabra castrado son las pasiones llevadas cautivas delante del Señor, y el Señor arranca esas pasiones de ti. Harboná significa arriero de asnos. Ese arriero de asnos habla de sujetar el alma. Victa significa don de Dios. El don de Dios es la fe. En Efesios 2, 8, 9 habla de que la fe es don de Dios. Abacta dice que se llama afortunado o dado por suerte, pero que es esa fortuna, es la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero esa libertad no es para hacer lo que queramos, sino es la libertad de buscar la santidad, ¿verdad? 6, estrella. Setar, su significado es estrella, es vencedor, pero no es que yo quiera decirle llamado a vencer, sino que llamado a pelear para vencer, ¿verdad? Carcas significa águila, significa mirada aguda, y este significado es vigilante. ¿Vigilante de qué? Vigilante de su condición. Entonces, hay, amado hermano, 7 virtudes que nosotros tenemos que buscar para acercarnos y no rechazar al esposo. Primero, buscar la fidelidad, ¿verdad? Buscar ser fieles a él. Segundo, entregar nuestras pasiones, llevar nuestras pasiones. Yo sé que tenemos nosotros deseos del mundo, buenos o malos, pero todos esos deseos tenemos que traerlos delante del Señor y validarlos en Él y decirle: mira, Señor, ¿qué te parece esto que yo deseo en mi corazón? Y si es algo oculto, algo malo, decirle: mira, Señor, yo tengo esto, quítalo, lo traigo delante de ti, ¿verdad? Sujetar el alma viene por medio del amor, por medio de la búsqueda del Señor. Cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón y el Señor te llama, tú por amor lo buscas y tratas de no fallarle. Don de Dios es la fe. Fíjese, hermano, que a veces nosotros creemos que solo con no fallarle a Dios nos acercamos a Él, y que: ay, Señor, yo pequé, me alejo, ¿verdad? Pero es que hay una cosa muy importante también, la fe, y tú puedes estar fallando en la fe. Fíjate, hermano, porque si tú fallas, tienes que tener fe en que Él es fiel y amoroso, es un esposo. Así como Oseas fue a buscar a la esposa prostituta que lo había engañado, se había ido y se había vendido, pero él fue y dice que le habló de amores y le dijo: mira, amorcito, venite, yo te perdono y yo pago
no tengo dinero, me tocó que sacar de los frijoles que tenía para la semana y los vengo a dar por ti, venite conmigo y con tus hijos. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, no perdamos, eso es algo muy importante, amado hermano, la fe en que el Señor viene y te perdona. Si yo vengo y peco, por mi pecado me voy a alejar del Señor. Entonces estoy diciendo que mi pecado es más fuerte que el Señor, porque lo estoy poniendo delante de Él, entre Él y yo, y el pecado nos separa, cuando debería ser al contrario. Mejor traer tus pasiones, traer tu alma sujeta delante de Dios una y otra vez, las veces que sean necesarios. Él te va a perdonar y va a empezar a sanar tu alma, y vas a empezar tú a ser como Setar, vas a empezar a pelear por la victoria de tu alma, y vas a empezar a ser un vigilante de tu condición, porque vas a venir y vas a ver qué es lo que está mal dentro de ti, y no lo vas a poner en medio del Señor y de ti, no vas a poner tu umbral entre Él y ti, sino que tú te vas a acercar a Él y decirle: mira, esto y esto tengo delante de ti, Señor, quítalo, porque no está bien. Eso te hace ser un vigilante, te hace a ti ser un guerrero que pelea por la victoria de tu alma, por la libertad de tu alma. Amén. Entonces, amado hermano, Vasti, ella rechazó estas 7 virtudes, las rechazó. Estas 7 virtudes son los nombres de los 7 eunucos, y dice que el rey la llamó por medio de esos 7 eunucos, por medio de esas 7 virtudes, de esos 7 calificativos y adjetivos que nosotros tenemos que buscar. Vasti los rechazó estas cosas una por una, y hay una relación con Gomer, que fue infiel también, y ella rechazó también al esposo. Amén. Entonces, amado hermano, Vasti, ¿qué le pasó? Lo que yo le decía es que cuando tú vienes y rechazas, tu alma se separa de lo espiritual, y cuando tu alma se separa, empiezas a vivir un reflejo que no es real, un espejismo. Mira aquí en Esther 1:9, dice: asimismo la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Amén. Fíjese que este es algo de señalar, es algo muy importante, porque dice que cuando nosotros leemos el primer capítulo, dice que el rey había hecho una fiesta, fue una fiesta grande de 6 meses, pero en esa fiesta solo habían hombres, ¿verdad? Solo habían personas del sexo masculino, y Vasti por eso hizo una fiesta de 7 días solo para mujeres, ¿verdad? ¿Qué pasa con este paralelismo? Que la mujer, la palabra que usa aquí es nefesh, que significa femenino, y que está relacionada con el alma, y el masculino, que es ruach, está relacionado con el espíritu. Entonces, cuando tú vienes y rechazas al esposo, estás rechazando vivir en el espíritu, y estás volteando a ver un espejismo en el alma. Por eso es que nosotros usamos muchas veces la palabra almático, ¿verdad, hermano? Almático es el que uno sabe que tal vez solo hace las cosas por el alma, ¿verdad? Solo hace las cosas por el alma, pero no hay esa sustancia en el espíritu, no hay esa devoción en el espíritu. De ahí esa palabra almático. Y ese almático es una connotación femenina. Es la connotación que usó Vasti. Ella hizo su propia fiesta, hizo su fiesta en el alma. Y en el alma, cuando ella hizo su fiesta y se entregó a su deseo de festejar, así como Gomer, la esposa de Oseas, terminó entregando el alma y terminó entregando la realidad en la que ella vivía, y empezó a vivir en un espejismo, a tal cual fue el espejismo que ella creía que estaba bien. Porque Vasti cuando rechazó al rey, no lo rechazó pensando que había una consecuencia, lo rechazó porque sabía en su interior que ella estaba haciendo bien, pero eso no era real, eso tuvo una consecuencia, tuvo la sentencia de Loamir, la sentencia que Dios le dio al pueblo a causa de su infidelidad, a causa de rechazar al esposo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es... ¿En qué se parece pues
la conexión entre Basti y Gomer, las dos recibieron al esposo. No son ajenas al esposo, no eran como los del mundo, ¿verdad? Que muchas veces tú encuentras en el mundo gente perdida y ese es uno pobrecito, ¿verdad? Pero tal vez es gente que nadie le ha hablado del Señor, o le han hablado y no los han conocido, no han buscado, no se han entregado. Pero tal vez tú que ya te entregaste hace algún tiempo, vienes y te empiezas a alejar de Él y estás empezando a festejar en tu alma, a vivir un espejismo, a vivir algo que no es real, ¿verdad? Entonces, amado hermano, tenemos que volver a la realidad de nuestro espíritu, ¿verdad? Porque nuestro espíritu está ahí y tenemos que entregarlo al esposo y no vivir un espejismo, porque cuando tú vives en un espejismo te van a capturar y te van a tomar el alma y cuando te des cuenta vas a ser un esclavo. Cuando te des cuenta vas a venir y ya no vas a poder salir, y eso es algo muy peligroso, ¿verdad? Nosotros vivimos, amado hermano, muchas veces creyendo, y está bien, yo no digo que esté mal, no soy quien para decir, pero creemos que la misericordia del Señor es eterna, y es cierto, la palabra lo dice, pero que significa eterna no significa que es eterna para todos. Si usted se mete a las noticias, ¿cuántos muertos hay en el Facebook, ¿verdad? Hoy que estaba en la casa de mi mamá, me dice, mira, me dice mi cuñado, un muerto en el Parque Central, y ahí estaba tirado con una chamarra en la cabeza. ¿Por qué se murió? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que dicen? Que era un bolito del Parque Central. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que caer en la realidad que tenemos un Dios de amor, pero es un Dios que también es un esposo que espera que tú le busques, ¿verdad? Y puedo yo estar creyendo, yo me pongo de ejemplo a mí mismo, amado hermano, porque no pienso correcto hablar de otros y que se parezca que es una crítica, pero yo puedo estar creyendo que el Señor ha sido misericordioso conmigo y que me ha guardado, y yo me puedo decir a mi mente, alma, el Señor te ama, el Señor te quiere, no va a dejar que nada malo te pase, y ahorita le fallé, pero el Señor me ama y tiene misericordia, pero ten en cuenta que Él es un esposo, y puede ser que un día tú, entre tanto viviendo ese espejismo, creyendo que el Señor tiene misericordia una y otra vez de tus pecados, vas a terminar entregándole tu alma al otro, y ese no te va a tener misericordia. Y si un día ese viene y ya llegó tu momento y te dice, bueno, me voy a cobrar me voy a cobrar lo que es mío, no vas a tener tú el derecho legal de entregarle tu alma al Señor, porque te lo va a arrebatar. Tú mismo la vas a entregar. Ahora que estás a tiempo, escapa de ese momento, hermano. Ven a Él, entrégate a Él, reconoce que has estado viviendo. Yo reconozco que quizás has estado viviendo un espejismo, creyendo, confiando y entregándome solo a la misericordia del Señor. Es que, amado hermano, la misericordia del Señor es infinita. Yo siempre lo he dicho, y me gustó lo que decía un hermano en una prédica que yo estaba oyendo. Decía, es que uno a veces dice, el diablo me agarró, el diablo me tiene, pero a veces es mentira, amado hermano, porque si Dios te deja 10 minutos que el Señor te dejara en su misericordia, el diablo viene y te aplasta por 10 minutos que el Señor te deja. Yo creo eso. La misericordia y la mano está sobre ti, por eso el Señor no ha permitido. Y hace mucho, quizás tú podrías, el diablo hace mucho te desea que estés con él, pero la misericordia te tiene ahí. Pero es un riesgo, amado hermano, que tú estés viviendo por misericordia. Es un riesgo que tú estés entregado a la misericordia, porque Dios también es el dueño de los tiempos. Él tiene tu vida en sus manos, ¿verdad? Y es un Dios también, es un esposo amoroso, pero también Él es un rey y Él tiene en su mano el poder, ¿verdad? Entonces no vivas solo de la misericordia. Amado hermano, yo ya no quiero vivir solo por su misericordia y estar pensando todos los días por la misericordia del Señor, no por gratitud, sino que, ay, hoy pequé, pero la misericordia del Señor. Ay, hoy hice esto, pero la misericordia del Señor. No, mejor empieza a vivir por amor con Él y empieza a tener una relación con Él de amor, como una esposa con su esposo,
y no por misericordia, esperando que en este día Él te tenga misericordia. ¿Y qué pasa si en este día el Señor dice aquí se acabó? Y si el Señor dice aquí se acabó, y el diablo ahí tiene el papelito donde tú te entregaste a Él tal día, tú hiciste esto tal día, tú rechazaste al Señor cuando Él te vino, el Señor te vino a llamar, lo aceptaste, de ahí lo rechazaste, y aquí tiene el papelito. El diablo dice: mira, me pertenece, a ver, ¿qué vas a hacer? Entonces ven en este día y entrégate al Señor y no esperes más. Busca al Señor como una esposa, busca al esposo, ¿verdad? Búscalo a Él. Aquí en Santiago, vayamos a Santiago, amado hermano. Santiago 1:24. Mira la condición del alma que está viviendo en un espejismo. El alma que ha rechazado al esposo, y por haberlo rechazado, ahora está viviendo en un espejo. Mira lo que dice Santiago 1:24. Porque Él, vamos a leer el 23. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Si usted se recuerda, amado hermano, yo una vez que el Señor me daba la oportunidad de predicar, yo le decía, le citaba este pasaje, yo le decía: a ver, ¿cómo es posible que a uno se le olvide su cara? Yo me miro y me acuerdo cómo soy. Pero investigando un poco me di cuenta que sí hay una condición patológica que hace que tú te olvides de cómo eras. Y esa condición muchas veces, yo no lo sabía, ¿verdad? Investigando esto, muchas veces por un trauma o por una desconexión de lo material. Fíjese en esa palabra, desconexión. Por esa desconexión viene ese trastorno en el que olvidas tu rostro. Eso es hablando de lo físico, ¿verdad? De lo natural. Pero en el alma, entre el alma y el espíritu, también ocurre una desconexión. Cuando tú rechazas las 7 virtudes, que son la fidelidad, la sujeción del alma, la entrega de tus pasiones, la fe, la libertad para buscar su santidad, el pelear por tu victoria, el ser vigilante de tu condición, cuando tú rechazas eso, estás dando tu espíritu de tu alma. Y el espíritu es el más sensible para buscar al esposo. El alma es ese rebelde que vive dentro de ti, que tú quieres buscar al Señor, pero el alma ya tiene sus cositas, ¿verdad? Y te jala. Y entre más tú dejas que te jale, esas cositas no son cualquier cosita. Vienen de algo pequeño, ¿verdad? Tal vez alguna cosa que a ti te guste, pero que te separa del Señor. O una cosa que te obliga a separarte del Señor. Puede parecer sencillo, pero detrás de todo eso hay una maquinaria de maldad que está trabajando para traer tu alma con un anzuelo que pueda ser pequeño, pero a medida que ese anzuelo te viene jalando, te van amarrando las manos, te van agarrando los pies, y cuando sientes ya estás con tu alma en una cárcel. La vez pasada el pastor decía que él le preguntaba al apóstol, no sé si usted se recuerda, le preguntaba que por qué habían muchos cristianos, decía él, en la iglesia, que uno los miraba que caían una y otra vez, caían uno y otra vez, y el apóstol le decía que era porque eran almas capturadas, almas que estaban presas, ¿verdad? Entonces, amado hermano, eso pasa cuando nosotros desconectamos nuestra alma del espíritu, y cuando nosotros nos desconectamos del esposo. Cuando nos desconectamos del esposo, vienen las cosas de este mundo y capturan tu alma, y esas cosas que capturan tu alma la apresan, y cuando la apresan la esclavizan, ¿verdad? Ya no eres solo un preso con el alma capturada, sino que ya eres un esclavo. Te sacan de preso a esclavo para que tú hagas la voluntad del otro, y aunque tú quieras hacer lo contrario, ya no puedes, porque estás haciendo la voluntad del otro, ya no la voluntad del esposo, ¿verdad? Entonces ese es el alma capturada, el alma que ha sido devorada por el devorador. Amén. Y esa alma, como decía el apóstol, ¿verdad? Ocurre por esa desconexión. Entonces tú te quedas como en un limbo, ¿verdad? Porque tú no sabes que tu alma está capturada. Yo estoy aquí
Y aquí estoy contento con usted, trayéndole la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa si dejé que mi alma fuese capturada? No me doy cuenta. Pero ocurre algo. Estoy viviendo en un limbo. Estoy entre el sí y el no. Sí y no. Ese es un limbo. Y mi alma está desconectada. Porque a veces pego mis luzazos, ¿verdad? De repente. Y pego mis luzazos y de ahí me apago, ¿verdad? Viene el Señor, me da una palabra, me enciende, pero de ahí no vigilo, ¿verdad? No busco, no entrego. Y entonces me enfrío. Y cuando me enfrío más, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que cuando el Señor te libera, ¿verdad? Y saca el espíritu maligno y se va por lugares secos, pero mira que la casa está limpia y ordenada, va y llama a otros 7 más fuertes que él, más malos que él, ¿verdad? Para habitar la casa, ¿no? Porque tú no vigilaste, no cerraste los portillos de tu alma. Entonces estás viviendo en un limbo. Y ese limbo, como le digo, amado hermano, es peligroso, ¿verdad? Entonces, yo espero haberle mostrado, amado hermano, con todo mi corazón, cómo es que nosotros podemos dejar que nuestra alma se separe, ¿verdad? Y cómo es que nosotros pudiéramos estar cayendo en una condición igual o incluso peor que los que no se han acercado al Señor, que no se han entregado a Él como esposas, ¿verdad? Pudiéramos estar nosotros peor, ¿verdad? Pudiéramos estar tibios, y esos tibios es estar en un limbo, es estar entre aquí y allá, aquí y allá. Pero cuando tú piensas que estás aquí y allá, que estás fuera y estás adentro, que estás fuera y estás adentro, cuando piensas que estás así, en realidad nunca estuviste adentro, sino que tú ya te entregaste al rechazo, rechazaste al esposo. Entonces no puedes estar con él, porque no puedes llegar al esposo sin que los 7 eunucos, sin que las 7 virtudes vengan y te llamen, ¿verdad? Y eso pasaba, eso lo vamos a ver aquí en Esther 2. Vayamos otra vez a Esther. Amén. Esther 2:12. Bueno, usted haya más rápido que yo los versículos. Dice Esther, bueno, 2:12 dice aquí, vamos a leer desde el 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres a saber cómo le iba y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Fíjese, amado hermano, que aquí hay algo hay que señalar. Tú no puedes acercarte al Señor, ¿verdad? Como le decía, al esposo y entregarte a Él la totalidad si no tienes estas 7 virtudes, si no lo buscas, si no vigilas por ti, si no entregas las pasiones. Entonces no puedes acercarte y ser una esposa legítima. No podemos acercarnos como una iglesia esposa legítima si somos sujetadas a las pasiones de este mundo y estas pasiones nos gobiernan y nos esclavizan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con Esther? Tenía que pasar un tiempo de purificación. Ese tiempo era de 1 año, de 12 meses, ¿verdad? ¿Y qué se recuerda usted por el número 12 en la Biblia? El número 12, por ejemplo, hay 3 cosas que me vienen a la mente. Es los 12 apóstoles, yo los anotaba acá, las 12 cestas que sobraron de pan, ¿verdad? Y pescado, cuando el Señor alimentaba a los 5,000, y los 12 años de la hija de Jairo. Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, que es el gobierno del Señor, es el nuevo pacto, ¿verdad? Es la entrega al nuevo pacto del Señor. Las 12 cestas sobrantes es su palabra y la voluntad que basta, ¿verdad? Cuando tú te sacias en la palabra y la voluntad de Dios y confías con fe en que esa palabra es más que suficiente para ti. Y los 12 años de la hija de Jairo era
el tiempo de amores. Ahorita vamos a ver eso porque es algo muy lindo, hermano. Pero volviendo al tema de Esther y lo que le decía yo, que eran 12 meses, perdón. Hay un detalle muy importante que dice que habla de la mirra y habla de los afeites. Los afeites eran ungüentos aromáticos, ¿verdad? Entonces, hay dos fases. La fase 1 es la mirra. Y la mirra, yo estoy investigando que, fíjese que es una resina que brota de un árbol. Y lo importante, ¿verdad? Lo chilero de ese árbol es que el árbol tiene la corteza y usted viene y la corta, ¿verdad? El que va a cosechar la mirra viene y la corta. Y cuando corta y hiere la corteza, el árbol empieza a sangrar y empieza a brotar esa mirra. Entonces el que la cosecha viene y la toma, porque esa mirra con el aire del desierto se seca y se va poniendo roja. Y la particularidad de esa mirra es que es amarga. Si usted la prueba es muy amarga, pero el aroma es muy dulce, ¿verdad? Y ese aroma es un aroma agradable para el esposo, ¿verdad? Pero es amarga para ti, porque y te hiere. ¿Y por qué te hiere? Porque estás en el desierto. Ese árbol crece en el desierto, en los lugares desérticos altos donde cae el aire del desierto. Ahí es donde ese árbol de la mirra crece. Y sabe algo importante, porque aquí ya estamos hablando de que nosotros nos estamos acercando. Conociste tu condición, sabes que has sido infiel, has rechazado al esposo, pero quieres acercarte a él nuevamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo primero es que el esposo, lo más lindo, fíjese, hermano, que el esposo viene por ti y él te está llamando a ti. ¿Y cómo te llama él? En Oseas 2:14 dice que él la va a llevar al desierto. En Oseas 2:14 dice que él la va a llevar al desierto. Y habla de su pueblo. Cuando su pueblo antes era Lo-Amí, el pueblo que no era pueblo del Señor. De él el Señor viene y se conmueve como un esposo y te llama. Eso es lo primero. Entonces, amado hermano, tú cree con fe. El Señor viene a ti y el Señor como un esposo te está llamando. No te va a llamar, Él te está llamando ahora. Te está buscando como un esposo y te está hablando, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú viniste y te entregaste a las pasiones, te esclavizaste. Yo digo entregaste a las pasiones, pero a veces lo vemos como que algo muy sucio. Pero es que las pasiones puedan ser cosas de este mundo. Traigamos a este mundo, porque o a pasiones atemporales, porque en su momento esas pasiones, ¿verdad? Lo más que hacía la gente antes era prostituirse, emborracharse, porque no tenían cosas como tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Como la tecnología, ¿verdad? Como la recreación, el ocio. Antes el ocio no era como ahora, ¿verdad? Antes el ocio era un juego sistemático entre los pueblos, pelear, ¿verdad? Pero ahora hay muchas cosas para tener ocio, y a veces esas cosas que te hacen tener ocio, que no te dejan buscar al Señor, que usan tu tiempo, que tal vez podrías usar para buscar al Señor, para ir a la iglesia, esas son pasiones también, ¿verdad? Solo que no las detectamos, no son tan tangibles porque no son como las que están en la Biblia, ¿verdad? Que en la Biblia las pasiones eran prostitución, adulterio, fornicación, lascivia, borracheras, pleitos, contiendas, son más tangibles, ¿verdad? Todas las conocemos, pero hay otras pasiones también más ocultas que tú puedas tener y que tú sabes que son pasiones que tú tienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el esposo viene y te llama? Te lleva al desierto. ¿Por qué? Porque él sabe que en el desierto te aleja de todo eso. Él viene, tú estás ahí contento, ¿verdad? Alegre, echándole ganas a todo, pero de repente algo se te corta, algo pasa y empiezas a sentir que te estás secando y empiezas a sentir de que no te están saliendo bien las cosas. ¿No te ha pasado así? ¿No te ha pasado que has hecho algo, has emprendido algo, has traído algo y se te arruina, te enfermas constantemente, no sabes ni por qué te sientes triste, te sientes deprimido? Tal vez hay muchas cosas, pero de repente lo que te llamaba la atención ya te empieza a dar igual, ¿verdad? Ya no te sientes que tienes una familia, ya no hayas sentido las cosas, pero te estás empezando a sentir triste.
Y a veces, amado hermano, ese es el esposo llamándote, el esposo llevándote al desierto. Y es el esposo que viene, mira, y viene a cortar esa corteza dura que tú tienes, ¿verdad? Y la viene a cortar y te hace sangrar y te duele. Y viene ese aire desértico que te quema y te empieza a secar y empiezas a sangrar, ¿verdad? Pero esa mirra que tú estás desprendiendo es un aroma para Él. Y esa mirra es la entrega, es un llamado a la realidad, ¿verdad? Tú estás despertando a la realidad porque tú tenías entregada tu alma a los pecados. Estabas en la iglesia buscando al Señor y a los hermanos les decías: Dios le bendiga, hermano, pero afuera tú estabas entregado a los pecados, tenías tu alma entregada, pero ahorita la realidad te vino en la cara y estás en un desierto y te das cuenta que no es la realidad lo que estabas viviendo, sino que te empiezas a dar cuenta que tú necesitas del Señor, que tú lo necesitas a Él y que Él un día te llamó, Él un día te buscó, Él un día te quiso, y desde antes que tú nacieras, dice la palabra, Él te amó, y desde antes que incluso tu propia mamá te viera nacer, Él ya te había visto con amor, con ojos de amor, y su corazón se había conmovido por ti y te había dicho: tú vas a ser mi esposa, tú vas a ser mi amada. ¿Sabe qué es lo precioso de esta palabra? La segunda fase, porque en Oseas 2 dice que la llevaré al desierto, dice el Señor, y ahí le hablaré de amores. Esos amores, amado hermano, son los perfumes derramados al esposo, ¿verdad? El frasco de alabastro. En Marcos 14:3 hay algo muy interesante. Vayamos a Marcos 14:3, porque es algo muy lindo. Marcos 14:3. Y este es uno de los versículos de la iglesia, fíjese, amado hermano. Marcos 14:3 dice: pero estando él, ¿en dónde? Dice: en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza, ¿verdad? ¿Dónde estaba él? En Betania. Betania, el significado de Betania es la casa de los dátiles, ¿verdad? La casa del fruto. Entonces, ese perfume, fíjese, amado hermano, que hay una característica del nardo. Usted ha escuchado que cantamos ese canto, ¿verdad? Darte lo mejor de mi corazón, ¿verdad? No sé si ha escuchado, que se llama el nardo que en mí hay, ¿verdad? Ese nardo es un perfume, una sustancia muy cara, que era de muy buena calidad en ese momento, y era como una locura venir y solo tirarlo, ¿verdad? Y ese perfume venía en un frasco, que era un frasco de una piedra que le decían alabastro, que venía de una ciudad, y era una piedra cristalina, ¿verdad? Entonces, para que ese olor durara muchos años, metían el nardo en ese frasco de alabastro, y el frasco era así redondito con cuello largo, y de arriba lo sellaban. Entonces la única forma de sacar el nardo del frasco era quebrando el frasco, quebrándole el cuello largo al frasco. Entonces cuando le quebraban el cuello ya no había vuelta atrás, ¿verdad? Cuando le quebraban el cuello al frasco tenías que usarlo, porque ya no había vuelta, ya no podías volver a poner la tapa en ese cuello alto, ¿verdad? En ese orgullo del alma que tú tenías, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando tú tienes tu alma, ¿verdad? Cuando el Señor ya vino, te habló en el desierto y empezó a tocar tu corazón, pero tu corazón lo endureces y no escuchas cuando Él te está hablando de amores. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Entregarte, porque el Señor va a venir y te va a quebrantar, ¿verdad? Va a quebrar ese cuello alto que tú tienes, ¿verdad? Y cuando Él te quiebre, cuando tú te quebrantes tu corazón, ese corazón de alabastro duro que tú tienes delante de Él, entonces vas a derramar el nardo, vas a derramar tu adoración delante de Él, vas a derramar y a testificar de Él, creyendo que Él se sacrificó por ti y creyendo que Él te viene a llamar. Entonces, ese envoltorio, amado hermano, es lo que le decía hace un ratito, es una ilusión. Ese alabastro, esa envoltura del alma,
eso que no deja soltar el nardo que hay en ti, porque el Señor viene, fíjate que el Señor viene y te habla. Estás en el desierto, ya las cosas no te salen bien y el Señor te habla, pero tú te endureces, pero dentro de ti sabes que el Señor te está hablando y tú sabes que Él te está llamando, ¿verdad? Y en algún momento hay una chispa dentro de ti que quiere buscarlo, pero no puedes porque tienes tu alma capturada. Pero quiero decirte, amado hermano, algo muy lindo, y es que eso es una ilusión. No es cierto. Si tú vienes al esposo, Él puede romper ese nardo, puede romper ese alabastro, esa ilusión que hay en ti, mostrarte la realidad, hablar de amores. ¿Por qué? Yo le hablaba de la hija de Jairo, de Marcos 5. Fíjese que hay algo muy bonito en esa palabra. Jairo, como le digo, la hija tenía 12 años, ¿verdad? Y yo le hablaba de los 12 años de la preparación de Esther para acercarse al rey. Pero hay algo que sucede muy bonito en la hija de Jairo. ¿Qué es lo que le dice el Señor para que se despierte? Le dice, talita cumi. Esas son dos palabras. Talita, fíjese que yo estaba tratando de investigar un poco y ¿por qué Marcos, el autor, dejó la palabra en original talita y cumi? Porque esa palabra significa, es hablar de amor, es hablarle de amor a una niña pequeña, y significa corderita, significa niñita, es hablarle con cariño. Representaba como, por ejemplo, usted se recuerda de la historia de Urías, cuando David fue a llamar a Betsabé y llegó Natán y le dijo a David, había un pobre que tenía una linda corderita que dormía en su pecho. O sea, le estaba demostrando la connotación de cariño, ¿verdad? Entonces cuando Jesús viene a la niña y le habla, él le dice, mi corderita, niña bonita, te estoy llamando a despertar, te estoy llamando a salir del sueño. ¿Por qué? Porque antes de ese versículo de Marcos 5:41, si usted se recuerda, cuando está todo el alboroto, ¿verdad? Todo el bullicio ahí de la gente, él llega y les dice, ¿por qué lloran? Ella no está muerta, ¿verdad? Solo duerme. Y todos se burlan de él, ¿verdad? Porque ahí había gente preparada que sabía, y ya la habían examinado y sabían que estaba muerta, ¿verdad? Pero él no estaba hablando de eso, sino que estaba hablando aquí de talita y cumi. Estaba hablando del llamamiento que él te estaba haciendo a ti, y te decía con cariño, mi linda corderita, te estoy llamando a que te levantes. Sí tienen relación. Sí, porque sí nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos que ya estamos muertos, pero el Señor viene y ya te llevó al desierto, ¿verdad? Como ese que le pasó lo que le pasó. Hasta una gorra creo que tenía que decía plan de Dios, ¿verdad? Sí, bien bonito. Yo vi la noticia y bien conmovedor, porque sí, que Dios tiene un plan para él. Así mismo tenemos que vivir nosotros. Entonces el Señor viene y te dice, cumi, levántate. Pero ese levántate no es de solo párate, sino es despierta. Tú estás dormida, mi niña. Por eso dice en Oseas, la llevaré al desierto, pero no solo la llevaré al desierto, ahí le hablaré de amores. ¿Por qué te lleva al desierto? Porque tú estás envuelto en todo ese bullicio, ¿verdad? Todo ese bullicio que hay alrededor de un muerto. Porque alrededor de un muerto hay bulla. ¿Qué pasa si alguien se queda ahí en la esquina? Así va. Llega todo un montón de gente ahí, ¿verdad? Y la gran bulla, que qué le pasó, que no sé qué tan buena gente, qué tan mala gente, de todo, dicen. Y así le pasó a la hija de Jairo, que tenía 12 años, ¿verdad? En los 12 años, cuando ella vino y aceptó el gobierno del Señor, ella estaba dormida. Su alma estaba dormida en un espejismo que creía que era real. Pero el Señor vino y te habló con cariño. No solo te llevó al desierto. Cuando Él te lleva al desierto, no solo es dolor. Él te aísla, te lleva a un lugar donde te va a hablar de amores, donde está el aire del desierto que seca tus lágrimas, y te habla con cariño y te dice, despierta, despierta, amada mía.
yo te amo y quiero que despiertes. Entonces al instante ella se levantó, se puso de pie y despertó. Y esa es la intimidad en la que el Señor te quiere hablar. Esto, amado hermano, yo le decía al inicio que hay una tendencia en el pueblo a rechazar al Señor, pero esa tendencia no crea que es el montón, crea que es usted. Piense usted, ¿será que yo estoy rechazando al Señor? No es en pensar, ay, la maldad está aumentando. Es cierto, pero fijémonos en nosotros. ¿Será que en mí está aumentando algo que no es del Señor? En singular, en uno, veamos a nosotros mismos. ¿Será que yo me estoy durmiendo? ¿Será que yo estoy intentando pero no puedo? Entonces el Señor viene y te aísla, ¿verdad? Te aísla y te llama y te despierta, ¿verdad? Entonces esa es la purificación. El Señor te llama al desierto y Él afirma, Él te dice, te muestra la realidad en tu cara y te dice, mira, tú estás así. Tú estás así, pero yo te quiero. Tú eras una prostituta porque me dejaste. Yo te llamé como esposa y tú me fuiste infiel. Te fuiste con otros dioses, te fuiste con otros ídolos, tuviste otro señor, me dejaste cuando yo te llamé. Desde antes que nacieras yo te llamé, pero tú te alejaste y te entregaste en cuerpo y alma a otro señor, y lo que era para mí se lo diste a otro. Pero ¿sabes qué? Yo te amo, mi niñita, ven para acá. Yo te haré mi esposa otra vez. Te hicieron esclava, yo pago el precio y doy todo lo que tengo. ¿Y qué dio el Señor por ti? Él dio su cuerpo, su sangre por ti. Él se entregó por ti. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te entregas? Dejas que el Señor venga y te llame. Dejas de ser un niño. Dejas de ser ese niño, como yo le decía Pablo a los Gálatas, porque Gálatas es muy interesante el libro, porque Gálatas es al que Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne, les dice Pablo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque muchas veces, como yo le he estado repitiendo aquí en la palabra, el Señor te llamó, tú lo conociste, no puedes decir que no lo conociste, y no puedes decir que nunca te entregaste a Él, porque en algún momento lloraste delante de Él en su presencia y le dijiste: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, pero te alejaste. Amado hermano, no empieces por el Espíritu y termines en la carne, sino que regresa a Él. Y entonces tú vas a ser como Gálatas 4:5. Cuando Gálatas habla en el 4 y 5, Pablo habla de un hijo heredero, un hijo legítimo. Leamos Gálatas 4:5. Ya estoy terminando, amado hermano. Gálatas 4:5. Dice el Gálatas 4:5. Habíamos leído un poco arriba, pero ahorita el 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Mira esa palabra, adopción de hijos. Y por tanto, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, amado hermano, ya deja de ser un niño pequeño, un niño que cree que de su papá es el mero mero, pero no, en él no hay diferencia contra un esclavo. Ven a Él. Y cuando tú vengas a Él, vas a dejar de ser un hijo niño, vas a llegar a ser un hijo maduro, un hijo adoptado, como dice acá, pero un hijo adoptado para recibir la herencia legítima. Esta palabra de hijo maduro es huíos, que Pablo intencionalmente la usó como la tradición romana. Fíjese que en la tradición romana los hijos no se adoptaban como aquí, como ahora, que usted adopta un hijo porque tal vez no puede tener hijos con su esposa y dice: bueno, vamos a adoptar. Y aquí, ¿verdad?, frecuentemente se adoptan niños. Allá no, los romanos no adoptaban niños. Los romanos adoptaban hijos, pero adultos,
¿Por qué? Tal vez era un romano con dinero y no tuvo hijos, ¿verdad? Y necesita buscar a alguien para darle su herencia, sus posesiones. Entonces venía y hacía un acuerdo con alguien que ya era grande y consensuaba el acuerdo y le decía: mira, yo te voy a adoptar y te voy a dar mi herencia y las posesiones van a ser tuyas, vas a ser mi hijo. No eran las adopciones como las que nos ahora, que adoptaban a niños desde 3, 14 años, adoptaban gente grande. Entonces ocurre algo ahí, que cuando esa adopción se daba, esa adopción tenía mucho peso, como si ese hijo fuera biológico. Y cuando lo adoptaban ya no daban marcha atrás, ¿verdad? Porque era ilógico que adoptabas a alguien para darle tu herencia, a alguien ya grande que ya conoces, que está consensuado, a que adoptes a un niño, ¿verdad? Ya no podías rechazarlo. Esa era la ley romana. Por eso Pablo hablaba de esta palabra a los Gálatas: sean hijos maduros, sean hijos adoptados, hijos colocados a su herencia con propósito, ¿verdad? ¿Verdad, amado hermano? Entonces, yo quiero terminar con esta palabra, porque hay algo muy interesante, hermano, en el libro de Esther. Fíjese que Esther, el pueblo judío era un pueblo cautivo, era un pueblo que se había separado por la infidelidad de Dios. Cuando usted lee el libro de Esther, Esther no está en Israel, no es ninguna tribu, es un pueblo que habita, ¿verdad?, en Siria, un pueblo que fue llevado cautivo, ¿verdad? Y hay algo muy interesante en el libro de Esther. Fíjese que en Esther el libro no menciona a Dios, ¿verdad? Cuando usted habla de Mardoqueo, habla de Esther, lo que Dios hace, el ayuno que proclama Esther, no se menciona, pero ese es un cuidado que el Espíritu Santo, cuando inspiró al autor, lo dejó para que usted viera que aún usted con su alma, que no está cercana al esposo, cuando aún con tu alma lo has rechazado, Él está ahí llamándote y estás en su propósito. Entonces confía en su propósito, amado hermano, y ven y decídete. Ya no claudiques entre dos pensamientos, solo entrégate a Él. Si tú tienes un pecado, o si tienes muchos pecados como yo, si tienes pasiones que te atan, cosas que te impiden buscar al Señor, no las dejes ahí y no te apoyes en la misericordia del Señor. Yo sé que esto es contradictorio y muy delicado de decirlo, ¿verdad? Porque la misericordia del Señor es poderosa, es inagotable, pero es que el Señor no espera que tú vivas por su misericordia estando en pecado, ¿me entiendes? El Señor espera que tú vivas en su amor, ¿verdad? El Señor te llama a que tú entregues, pero no que entregues solo un pedacito de tu espíritu y que lo demás tú lo tengas escondido, viviendo un espejismo detrás de un velo, detrás de una realidad que tú piensas que el Señor no puede ver, ¿verdad? Porque va a llegar el desierto y esa verdad se te va a revelar en tu cara, y entonces tú vas a empezar a sentir, la realidad te va a caer. Entonces cuando llegue ese momento puede ser demasiado tarde. Entonces no dejes que llegue el momento en que la realidad te toque, ¿verdad? Y que tú llegues y caigas, porque como le digo, amado hermano, hay testimonios como ese, ¿verdad?, del muchacho que se salvó. Pero ¿y si en algún momento a ti te llega la hora? O a mí, no me va a poner, no le voy a decir a usted, a mí. Si a mí me llega la hora y yo confiando en la misericordia del Señor, pero en pecado, y en pecado constante, que dice la Biblia, cuando ya conocimos la redención, pero pecamos, ¿cuál es la esperanza? Una horrenda expectativa de muerte, dice Pablo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. No, incluso mucha gente decía, ¿por qué te cambiaste de carril? Si él no se hubiera cambiado de carril, todavía estuviera vivo, decíamos. Entonces, amado hermano, no sabe el designio,
No te apoyes, no es no confiar, sino que no te apoyes que tu umbral donde tú, ¿cómo? Así es, que tu oración no sea solo vivir por la misericordia. Hoy pequé, pero por su misericordia. Hoy pequé por su misericordia. No, toma las virtudes, levántate, pelea por tu alma, entrégasela al Señor, deja que Él te lleve al desierto. Él te está llamando. Él no te va a llamar mañana, ahora Él te está llamando con amor. Y te dice: mi linda corderita, yo te necesito, te amo, ven, yo te compro, yo pago el precio por ti, lo que haya que pagar yo lo doy, lo que entregaste yo te lo recupero, ven conmigo. Eso es lo que dice el Señor hoy, no lo va a decir mañana. No seas como el niño pequeño, que él sabe que va a ser heredero un día, que un día va a tener la mayoría de edad y va a ser dueño de todo y va a ser legítimo hijo. No, sea ahora un hijo maduro. Hoy eres tu hijo legítimo, hoy puedes serlo, hoy puedes entregarte a Él como un hijo legítimo, adoptado legítimamente por medio del sacrificio del Señor, por medio del sacrificio que el esposo hizo por su esposa. Amén. Entonces busquemos al Señor así como lo hizo Esther. Dejemos que Él nos lleve al desierto, y cuando nos hable de amores, no endurezcas tu corazón. Derrama tu nardo delante de Él, ¿verdad? Derrama tu nardo delante de Él y entrégate al Señor, ¿verdad? Amén, amado hermano. Quiero pedirle que nos pongamos de pie. Nos pongamos de pie. Sabe, hermano, yo cuando el Señor en su misericordia pues me mostraba esta palabra, a mí se me venía a la mente un canto, ¿verdad? Se me venía a la mente un canto porque que me aprendí no hace mucho, porque sabe, hermano, el Señor espera de nosotros que nos entreguemos en totalidad. Amén. El Señor espera en nosotros que nos entreguemos en totalidad a Él, que nos rindamos delante de Él, ¿verdad? Y el Señor, hermano, el esposo no desea que tú vivas en un espejismo, que tú vivas creyendo que eres un hijo, pero que a espaldas del esposo tú te hayas entregado a este mundo y te hayas entregado a lo material. Y el Señor viene y te habla, Él te está llamando en esta tarde, que te entregues en totalidad a Él. Porque mire, amado hermano, cuando nosotros estudiamos el libro de Oseas, la esposa, primero, cuando no era esposa, era una pecadora, vil, así como tú y yo cuando el Señor nos llamó, entregada a sus bajas pasiones. Y aún así el esposo vino y te llamó, hermano. ¿Y qué hicimos? Lo aceptamos. Un día lo aceptamos y le dijimos: ven, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y fuiste parte de su iglesia, parte de su esposa amada. Y le servías o le buscabas con amor, con entrega. Pero nos empezamos a alejar y nos empezamos a enfriar. Y de momento, amado hermano, empezamos a alejarnos. Y cada vez que volvemos, creemos que estamos haciendo bien, pero quizás solo estamos viviendo un espejismo. Solo estamos viviendo algo que no es real. Estamos viviendo un amor, hermano, que nosotros creemos que es el verdadero amor, pero aún tienes temores, aún tienes pasiones, y el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces estamos viviendo un amor falso.
Estamos viviendo un amor infiel, porque el Señor nos compró para ser su esposa, pero nosotros hemos sido infieles. Ya no vivas en esa falsedad, porque al hombre lo puedes engañar, pero el esposo conoce tu condición. Pero sabes algo muy lindo, hermano, el esposo, el que conoce todo lo que tú tienes, Él no te desprecia, sino que Él te está llamando hoy y te dice: ven, ven mi niña, ven mi niño, ven a mí, entrégate en totalidad a mí. Derrama tu nardo delante de mí. Deja que yo te lleve al desierto. Ya no estés luchando porque todas las cosas salgan bien. Ya no estés luchando por sufrir. Ya no estés luchando porque todo se desmorone. Si es posible, deja que todo se caiga, porque entre todo lo que se caiga también se va a caer ese velo que hay entre tú y yo. Porque yo te digo, mi niña, mi niño, que ese velo yo lo rompí cuando pagué el precio por sangre por ti. Yo no di dinero, ni di harina, ni cebada. Yo no di cosas de pobres. Yo di mi cuerpo. Yo di mi sangre. Y en el momento en el que yo estaba pensando en ti allá en el huerto del Getsemaní, tú estabas en mi mente. Cuando yo le dije a mi Padre: pasa de mí esta copa, después le dije: que sea tu voluntad. Porque en mi voluntad yo te vi. Antes que tú nacieras yo te vi. Y yo sabía cuando iba llegando a Jerusalén que el sacrificio estaba cercano y no había marcha atrás. Pero cuando yo erguí mi cabeza hacia Jerusalén, levanté mi frente en alto, lo hice por ti. Como cordero llevado al matadero, no abrí mi boca. Yo dejé que hicieran conmigo lo que quisieran. Me golpearon, me azotaron, arrancaron la carne de los huesos de mi espalda, puros azotes, hijo mío. Y lo hice por ti, en mi mente estabas tú. Y lágrimas de sangre y sudor como gotas de sangre yo derramé por ti. Y me pusieron una corona de espinas, quebraron mis huesos, traspasaron mi costado. Pero era yo llamándote. Por eso ese velo yo te digo, mi niña y mi niño, que yo lo rompí. Ese velo se partió. Ya no vivas detrás del velo, sino que entrégate en totalidad. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, oh esposo mío. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar.
tómame, aquí estoy, aquí estamos delante de ti. En totalidad a ti el Señor te llama que te rindas. Rindo alma y corazón, Él puede librarte y rescatarte. No tengo nada más que dar, esta es la hora que des todo al Señor. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti, oh mi Dios, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Dile, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Oh, tómanos, Señor. Sí, Señor Jesús, tómanos en tus brazos, Padre. Le doy gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, ser parte, Señor, ser heredero, Señor, de lo que tú tienes, Padre, para tus hijos, Señor amado. Te damos a ti la gloria, Señor, te damos a ti la honra, Padre, porque en tu totalidad, Señor amado, que tu palabra dice, Señor amado, antes que nacieses, yo te conocí, yo te santifiqué. Son tus planes, Señor, no los míos, Padre. Haz lo que tú quieras, Señor. Solo tómame, aquí estoy. Que sean tus planes, no los míos. Porque tu palabra dice, mi Dios amado, pensamientos de bien tengo para vosotros. Pensamientos de bien. Gracias, Dios amado. Gracias, Padre, así como está.